Hola, buenos días. Como todos sabemos, las grandes empresas tecnológicas han tenido una caída muy importante en los últimos meses. Así que es un momento muy bueno para que analicemos las que son más adecuadas para el largo plazo. Aquí veis las caídas que han tenido desde los máximos Google, Microsoft, Amazon y Facebook. Van del 30% al 60%, más o menos. Primero voy a hacer una reflexión general que me parece importante. Muchas veces se intenta encontrar razones muy sólidas en las cuentas de las empresas para explicar los movimientos bruscos que tienen en la bolsa. Y muchas veces esas razones muy sólidas no existen en las cuentas de las empresas y no las vamos a encontrar por mucho que las busquemos ahí. Otra cosa bastante habitual es intentar buscar esas razones exclusivamente desde nuestro punto de vista, ignorando todos los demás. Por ejemplo, me refiero a que los inversores de largo plazo intentemos buscar explicación a los movimientos de la bolsa exclusivamente desde el punto de vista de los inversores de largo plazo. Los de medio plazo, que intenten buscar esas razones exclusivamente desde el punto de vista de los inversores de medio plazo. Los traders de corto plazo, que intenten buscar esas razones exclusivamente desde el punto de vista del trading de corto plazo, etc. Es mucho mejor tener una visión más global del mercado porque generalmente esa visión más global nos ayuda a entender mucho mejor lo que pasa en la bolsa. En este caso concreto, estamos hablando de estas 4 empresas que nos parecen buenas para invertir en ellas en largo plazo. Y entonces existe la tentación de intentar buscar la explicación a esas caídas que han tenido exclusivamente desde el punto de vista de los inversores de largo plazo, intentando encontrar qué ha cambiado en ellas para invertir a largo plazo que haya hecho que ahora valgan un 30% menos o un 60% menos. Pero otros inversores no consideran a estas 4 empresas como empresas para el largo plazo, sino como empresas de crecimiento porque su estrategia es la inversión de crecimiento. Y buscan la explicación a estas caídas exclusivamente desde el punto de vista de la inversión de crecimiento. Y también es correcto considerar a estas 4 empresas como empresas de crecimiento, no son solo de largo plazo, también son de crecimiento. Y para otros inversores no son ni de largo plazo ni de crecimiento, sino que son megatendencias. Y también es correcto ver a estas empresas como empresas de megatendencias. Lo que quiero decir es que quizá tampoco esos otros inversores de crecimiento o de megatendencias encuentran la explicación a estas caídas si la miran solo desde el punto de vista de los inversores de crecimiento o solo desde el punto de vista de los inversores en megatendencias. Recordad siempre que las empresas no suben ni bajan por lo que pensemos de ellas exclusivamente los inversores de largo plazo, sino que suben o bajan por lo que piensen de ellas todo tipo de inversores con todo tipo de estrategias. La explicación a la gran mayoría de los movimientos bruscos de la bolsa está en la psicología, no en hacer cálculos muy complicados. Es infinitamente mejor hacer unos pocos cálculos sencillos y útiles y tener la psicología adecuada que complicarse la vida con muchos cálculos y tener una actitud psicológica equivocada. En nuestro caso, como somos inversores de largo plazo, os recomiendo que cuando haya un movimiento brusco de la bolsa hacia arriba o hacia abajo, no intentéis buscar la explicación mirándolas exclusivamente, las cotizaciones, desde el punto de vista de inversores de largo plazo, sino que os intentéis poner en el lugar de otros tipos de inversores, porque creo que eso os va a ayudar mucho. Otra cosa muy importante es que las empresas que tienen un crecimiento alto son mucho más difíciles de valorar. Y son mucho más difíciles de valorar para todo tipo de inversores, por mucha experiencia que se tenga. El peligro es que como son mucho más difíciles de valorar, es mucho más probable que en la valoración que hagamos influyan mucho más nuestras emociones. E incluso aunque esas emociones a veces aparezcan disfrazadas de cálculos complicados, que aparentemente son algo racional, pero en el fondo son algo emocional. Creo que esto explica gran parte de los movimientos que han tenido las grandes tecnológicas en los últimos meses. Es decir, se ha pasado de un ambiente en el que las cotizaciones subían sin parar desde hacía muchos años a ver las primeras caídas importantes. Esto supone un cambio muy importante en la psicología de los inversores y esta diferente actitud psicológica influye mucho en las valoraciones, primero cuando las cotizaciones solo subían y luego después ahora cuando están cayendo de forma importante. Pensad que a veces se usa el análisis fundamental para justificar que las empresas que han subido mucho son buenas y para justificar que las empresas que han caído son malas, y eso es un error. Yo dividiría a estas 4 empresas en 2 grupos. Las que creo que tienen las barreras de entrada más altas y son más seguras son Google y Microsoft. Amazon y Facebook creo que también han conseguido unas buenas barreras de entrada para el largo plazo, pero creo que están en un nivel por debajo de Google y Microsoft. Yo no creo que el motivo de estas caídas haya sido exclusivamente la alta inflación, porque la inflación también perjudica a las grandes tecnológicas, lógicamente, pero menos que a otros sectores, porque las grandes tecnológicas no compran grandes cantidades de materias primas, por ejemplo. Puede que les suba el coste de los sueldos y otros costes, pero creo que la inflación les afecta menos que a la media y sin embargo han caído más que la media sus cotizaciones en estos últimos meses. Así que el motivo de estas bruscas caídas creo que debemos buscarlo en otro sitio
Y ese otro sitio creo que es el diferente escenario psicológico que os he comentado. Además hay otro factor que me parece muy importante y es la caída de muchas otras empresas tecnológicas de menor categoría. Por ejemplo Netflix, de la que hace poco hice un vídeo que os dejo por aquí. Pero hay muchas más otras empresas del estilo de Netflix que son de menor categoría y han caído mucho. Para mí Netflix y muchas otras empresas tecnológicas que han caído tanto o más que las 4 que estamos comentando en este vídeo son de una categoría inferior y en muchos casos estaban sobrevaloradas tanto en su cotización como en sus barreras de entrada. Es decir, era mucho más fácil que les entrase competencia nueva de lo que parecía decir su cotización. Por eso os decía antes que es un error usar el análisis fundamental para justificar que las empresas que han subido mucho son buenas. Igual que es un error usarlo, el análisis fundamental, para justificar que las que han caído mucho son malas. Al caer todas las empresas tecnológicas, lo primero y más importante que sucede es que aumenta el miedo de todos los inversores. Y el miedo produce peores análisis y peores decisiones. Para mí son diferentes las caídas de empresas como Google o Microsoft de la caída de empresas como Netflix y debemos diferenciarlas. Amazon es la que veo más cara de estas 4. En el mínimo que ha marcado en esta caída, alrededor de los $100, su PER 2021 es de unas 30 veces y los resultados del primer trimestre de 2022 no han sido buenos. Amazon ha tenido pérdidas en el primer trimestre de 2022, pero eso ha sido por la valoración contable de la participación que tiene en el fabricante de coches Rivian. Y esto para largo plazo no es importante. Sí es importante que la inflación le ha afectado bastante a su negocio de comercio electrónico, que no termina de ser rentable. Esto es importante saberlo porque todos vemos que todo el mundo compra de todo en Amazon y parece que eso tiene que ser muy buen negocio, pero realmente aún no es muy buen negocio. Amazon todavía no ha conseguido hacer realmente rentable su negocio de comercio electrónico. El negocio más interesante de Amazon es el de la nube y este se está creciendo bien. Pero el conjunto del negocio de comercio electrónico más el de la nube yo no lo veo barato a estos precios. Os dejo aquí un vídeo en el que explico por qué el negocio de la nube es tan interesante para el largo plazo. En los mínimos de esta caída, alrededor de los $2.000, el PER de Google 2021 es de unas 19 veces. Y los resultados del primer trimestre de 2022 han sido buenos. Microsoft tiene un PER de unas 24 veces en el mínimo de esta caída, que es alrededor de $246 más o menos. En estas zonas de mínimos creo que Google y Microsoft son una compra correcta por fundamental. No me parece una compra muy buena, pero sí razonable. Para mí sería razonable hacer una pequeña compra de Google y Microsoft en esta zona de mínimos con idea de comprar más si las cotizaciones caen por debajo de esta zona. Las cotizaciones pueden caer por debajo de esta zona por dos motivos que se refuerzan el uno al otro. El motivo racional es que en esta zona de mínimos son una compra correcta, pero no son una compra muy buena. Y toda empresa que está a un precio correcto por fundamentales, en cualquier momento puede caer, aunque sea de forma temporal, por debajo de esos precios y pasar a ser una compra muy buena. El segundo motivo es que tenemos que ver que el escenario psicológico ha cambiado mucho para todo tipo de inversores porque ya no son empresas que llevan muchos años sin parar de subir. Ahora han tenido una caída relevante y sería muy normal que saliese mucho dinero de ellas, de muchos tipos de inversores, que pasasen ese dinero a otros tipos de empresas. Así que la opción más prudente y la que yo prefiero es no comprar Google y Microsoft en esta zona de mínimos y esperar un poco de tiempo a ver qué pasa, porque pueden caer por debajo de esa zona. Y aunque no lleguen a caer por debajo de esa zona, veo más probable que en el futuro entren en un movimiento lateral en el que se pueda comprar más o menos por esta zona cuando caigan a la parte baja del movimiento lateral, que sigan teniendo una subida muy fuerte. Facebook me parece una compra menos clara en los mínimos de esta caída, que han sido los $170 más o menos. El PER 2021 es más bajo, de unas 12,5 veces. Pero los resultados del primer trimestre de 2022 han sido peores porque la inflación le ha afectado más a Facebook que a Google y a Microsoft. A Facebook, en el primer trimestre de 2022, el beneficio por acción le ha caído el 18%, porque le han subido bastante los costes y no solo por el metaverso. Y además porque le está afectando bastante la competencia de TikTok a Instagram. En este vídeo que hice hace poco sobre Facebook, y os dejo por aquí, os comento los principales riesgos que tiene Facebook ahora con la regulación y con otras cosas. Estos son los motivos por los que Facebook con un PER de 12, que es un PER bajo, ahora no me parece una compra clara en este momento. Así que yo no compraría ahora a Facebook. Si resuelve bien todos estos temas, al precio actual en los mínimos de esta caída, sería una buena compra y no veo mal que compréis un poco en este momento. Pero en principio en Facebook yo esperaría hasta ver la situación más clara. En general, el tema más importante para valorar estas grandes tecnológicas ahora es el tamaño que ya tienen y el crecimiento que han tenido hasta ahora. Si siguieran creciendo unos pocos años más, al ritmo al que han crecido en los últimos años, cambiarían todas las relaciones de poder en el mundo, como os explico en este otro vídeo que os dejo por aquí. Por eso creo que debemos ser prudentes a la hora de valorar estas grandes tecnológicas y procurar valorarlas a la baja. De Apple no he hablado en este vídeo porque haré otro vídeo explicando cómo veo yo a Apple como empresa para el largo plazo.
Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás, os lo agradezco mucho. Yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.